Así que tú pasando un infierno y yo sin saber nada. Pues ya terminó el infierno, doña Catalina. En 7 meses más tendrá usted su primer nieto. Hablas con demasiada seguridad. Podría ser una nieta, Vilma. Ay, hija, yo no soy una mala persona. Yo no te quiero amargar la fiesta. Pero no sé. Hay cosas que ni siquiera las cartas me pueden explicar. Yo no sé qué es. Y no sé tampoco dónde está lo que no me gusta. Es su dinero. Sí. Yo sé lo que usted quiere decirme. Señor Larios. No pude venir antes. Estaba con mi novia. Podemos hablar con entera confianza. Rosalía es mi asistente. Habló ese pequeño gánster desde Houston. Sí, me lo dijo Berta, mamá, y ya me comuniqué con él desde los laboratorios. ¿Por consejo de tu hermano? No, del señor Gutiérrez. Ten cuidado con él. Es cierto que lo ascendí, pero todavía sigue vigilado. Cuidar a una señora supuestamente embarazada no requiere gran ciencia. Pero lo otro... ¿De qué se trata lo otro, señor Larios? Mi novia está esperando un niño. Y ese niño debe quedarse finalmente con mi esposa. Ninguna de las dos sabe la meta final de mi plan. ¿Pero su esposa va a fingir un embarazo? Pensando que dentro de algunos meses adoptaremos un niño. Pero la verdad solo la sabremos usted, el doctor y yo. Bien, ¿y qué debo hacer exactamente? Atender a mi novia. Y cuando el niño llegue al mundo, entregárselo a mi esposa. Sencillo, doctor Sindel. No, no es sencillo, señor Larios. Es algo que está fuera de la ley. ¿Y no están fuera de la ley sus negocios en Brasil? Eso es distinto. Es lo mismo, doctor. Hay mucho dinero de por medio, con una sola diferencia. Usted quiso sorprenderme a mí, y yo le estoy hablando con las cartas sobre la mesa. ¿Cuánto? No sé. Rosalía y yo lo pensaremos. No hay mucho tiempo. El sábado mi novia y yo saldremos a Manzanillo de luna de miel. Ah, y una cosa más, doctor. Le dije a mi mujer que el doctor Franz Sindel está en Manzanillo. Es un pretexto para viajar con Leonora sin que nadie sospeche. No sé ni cómo empezar. ¿Cómo ir a tomar todo esto mi papá? Pues mal. Lo menos que podías hacer es hablarle por teléfono. ¿Y qué ganaría con eso? De todos modos, no podría venir a mi casamiento. Lo mejor es escribirle y decirle que en unas cuantas semanas más Alejandro y yo iremos a visitarlo. En la famosa avioneta esa. Ay, qué barbaridad. Yo ni loca me iba a subir en una cosa de esas. Pero Alex te invitó. Ay, no, mijita, no. Si yo en mi vida me he subido ni a un avión. Sabes que cuando agarro viaje, pues me voy en mi autobús. Ay, madrina, ahora que me case, nuestra vida va a cambiar mucho. Eso es precisamente lo que me aflige. ¿Aceptarás? No lo sé todavía. Ese hombre me tiene en sus manos. Si me niego, podría alertar a la policía. Saben todo de mí. Hasta el asunto de mi licencia profesional. Ahora me pide que me presente en su casa como médico y si me descubren, si alguien sabe que yo ya no puedo practicar la medicina. Este hombre es muy listo, Frank. Dudo mucho que deje cabos sueltos. ¿A ti te conviene el pacto? Podríamos poner la clínica. Para quitarle un niño a una mujer y dárselo a otra, se requiere un lugar muy especial. Eso no podría hacerse en un sanatorio común y corriente.
Tienes razón. En eso no había pensado. Si tu mamá acepta acompañarnos al cine, no sé lo que hubiera hecho yo. ¿Por qué? Porque como tú sabes, fue un pretexto para vernos a solas. No, ella te dijo la verdad. De veras, no va al cine, lo tiene prohibido. José Carlos, ¿cómo fue el accidente? ¿Por qué nunca me has vuelto a hablar de eso, Que no me gusta hablar de eso. Me da vergüenza. Sabes bien que si algo me pesa en la vida es haber dejado lisiada a mi madre. ¿Pero cómo fue? ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar una desgracia tan horrible, tan fea? Estábamos solos en el rancho de Chihuahua. Mi padre conoció que estaba de negocio. El joven Mauricio estuvo aquí con un licenciado. Creo que van a tener una fiesta o algo parecido, ¿no? Sí, Pancho. Es una fiesta de la oficina. Pero no quiero que lo sepa mi madre. Mucho cuidado con lo que dices, Pancho. Necesito amigos en el Shalimar y tú necesitas el trabajo. Dando y dando, ¿no? No se preocupe, señor. Yo seré una tumba. Pancho, a propósito. Mañana vendrán a alfombrar y tapizar el penthouse. Sí, señor. Te lo encargo. ¿Cómo no, señor? Buenos días, mi amor. Buenos días. Nada como un desayunito para abrir el ojo. Toma. Gracias. Anoche no podías dormir, me di cuenta. ¿Pusiste azúcar? Sí, fue por lo que hablamos. Siempre que recuerdo el accidente tengo pesadillas. Pero dijiste que tu mamá y tú estaban solos en el rancho. Sí, papá estaba de viaje, Alejandro tenía 2 años. Pero él ya se quedó con él aquí en México. ¿Y qué hacían tu madre y tú en el rancho? Ella fue a arreglar algunos negocios. Me pidió que la acompañara. Yo tenía 9 años. Y la idea de un viaje a la sierra me gustó mucho. Mi papá estuvo fuera del país, no me acuerdo, 3 o 4 meses. Y si no regresó antes fue porque mi madre le ocultó lo del ojo. ¿Y por qué lo hizo? Pues ella viajó a Nueva York, estuvo allá 1 mes. Y cuando volvimos a encontrarnos traía ese horrible parche cubriéndole el ojo. La habían operado por mí. La punta del trompo le destrozó el ojo. Los especialistas americanos le colocaron un ojo de vidrio. Señora Krill, qué sorpresa. Permítame. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Gusta un café? No, gracias. Vine solo un momentito. Señor Escudero, Vilma me contó que Alejandro escogió diamantes para celebrar algo muy especial. Los eligió la señora. Al principio estaba un poco dudosa, pero yo la convencí de que aceptara el regalo. Están esperando un niño y realmente estoy fascinada. Señor Escudero, usted conocía muy bien a mi esposo y sabe cuánto ansiaba la llegada de este nieto. Es una pena que no llegara a conocerlo. Y yo aprovecho, señora, para disculparme. Señora Krill, me enteré del accidente 1 semana después. Todo fue muy precipitado. Mis hijos y yo decidimos enterrarlo esa misma tarde. Unas cuantas horas frente a su cuerpo sin vida solo prolongaría más nuestra agonía. Yo lo entiendo perfectamente.
Pero ya que estamos hablando de mi esposo, quiero pedirle un consejo. Voy a vender la joya que me regaló Carlos antes de morir. Madrina, ¿le pido un favor? ¿Sí? Ahora que va al mercado, pongan en el correo, ¿sí? Así cuando lleguemos Alejandro y yo, mi papá estará enterado. ¿Y qué les dices? Todo. Espero que entienda mis razones para casarme así, tan precipitadamente. ¿Pero le hablas del niño? Claro. Si mi padre no puedo engañarlo. Espero que cuando conozca a Alejandro me perdone. Tu papá es un hombre humilde. No le va a caer nada en gracia a la pedantería de tu futuro marido. ¿Por qué es tan injusta, madrina? ¿Qué sigue pensando que Alejandro no vale la pena? Bueno, yo solo te dije que hay algo que no me gusta en él. Pero te repito, yo no quiero aguarte la fiesta. Ay, y te digo una cosa, ¿eh? Si no estuviera una criatura de por medio, sería mejor que te hubieras quedado soltero. Buenos días, señor Larios. Buenos días, madre. Tenga la amabilidad de sentarse. Gracias. No dispongo de mucho tiempo, madre. Cuna de lobos. Hoy en Corazón Salvaje. Lo más importante siempre ha sido el prestigio y el buen nombre de los Alcázar. Pero con lo que tú pretendes, ese buen nombre se va a acabar. Reencuentra tus sentimientos solo en telenovelas. Enamora a tu pareja con los poemas más románticos. Envía telepoema al 7788 y siempre recibirás uno distinto. No. Aquí le dejo su café, señora. Gracias. Qué bonita oficina, ¿verdad? Es tan moderna. ¿Y esta muchacha tan guapa? ¿Quién es? Pues la esposa del señor Larios. Déjenos solos, Carmelita. Y no me pase llamadas. Sí, señor. Con permiso. Sí, pase. Sí. Ella es mi esposa. La mujer de quien tanto le ha hablado a Leonora. Estas fotos no las tomaron antes del accidente. Bueno, pero ¿gusta sentarse, doña Esperanza? Sí, gracias. Supongo que esta visita la desconoce Leonora. Sí, así es, sí. Entonces, debo entender que quiere decirme algo personalmente. Sí, pero esto lo sabe muy bien mi ahijada, ¿eh? Porque yo la quiero mucho, don Alejandro, mucho. Como usted no tiene idea. Para mí ella es como una hija. No perderá esa hija, señora. Al contrario, ganará un hijo. Los buenos sentimientos son lo que cuenta en la vida. Pero, perdóneme, yo dudo mucho que usted me pueda querer algún día, don Alejandro. Sí, sabe, los pobres sabemos medir muy bien las distancias. Desde niños, pues, todo nos queda así, demasiado lejos. ¿Y de eso viene a hablarme, doña Esperanza? No, yo venía a hablarle del padre de Leonora. Buenos días, Carmelita. ¿Puedo ver a Alejandro? Está ocupado, señora. Pero si usted gusta... Un momento, por favor. No lo moleste. Estaré en la oficina del señor Gutiérrez. Avíseme cuando se desocupe. Sí, señora, cómo no. Laboratorios Larcril. ¿Qué tal? ¿Cómo no? ¿No ha regresado mi madrina?
Porque me dijo que solo iba al correo. Estuve tocando y no hay nadie. ¿De compras? Cosas íntimas, Mauricio. ¿Gusta pasar? Sí, claro. Me mandaron a arreglar los detalles finales. Pase. Gracias. Adelante. Pensé que José Carlos estaría aquí con usted. Se han hecho muy amigos últimamente, ¿verdad? Ay, qué bárbaro. Llega tarde. Aquí a las 12. ¿Cómo estás, Gloria? Y después se quieren ir todas con el pretexto de los maridos. Ya sé, estuve platicando con Vilma. Fue por mí a la casa. Eso es. ¿Qué pidieron? Porque ni creen que me llevaran ventaja, ¿eh? Pues vamos a... Ay, ¿qué te digo? Vilma, ¿estuviste llorando? No, hombre, mujer, ¿ya encargó? ¡Ay, qué Muchas felicidades! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Mire, Leonora me encargó que yo le pusiera una carta en el correo. Pero esas cosas no deben de hacerse así. Yo tengo a mi cargo a esa muchachita. ¿Cómo es posible que se case sin avisarle a su papá? No la entiendo, señora. ¿Qué es lo que quiere decirme? Pedirle, señor Larios, pedirle. Sería mucha molestia para usted llamarle a mi compadre. Sí, mire, es que él debe saber con quién se casa Leonora. Y lo más correcto es que, pues, el novio se lo diga, ¿verdad? La pida, ¿no? Pues sí, don Alejandro, no crea usted que no me da pena distraerlo con mis cosas, pero es que el aserradero ese queda allá en el quinto infierno. Pues la carta llegaría tan retrasada, ¿ve usted? ¿Hay teléfonos en el aserradero? Pues sí, pero es una lata comunicarse, uy. ¿Y cómo quiere que yo me comunique con él, doña Esperanza? Ya se lo dije. Lo más sencillo es visitarlo después de la luna de miel. Pero usted tiene los teléfonos ahí a la mano, señor Larios. Y yo pues tengo que irme a una central y pedir la conferencia, esperar allí. En fin, son pues, 20.000 problemas. Está bien. ¿Me deja el número? Ah, sí, claro, sí. Un momentito. Yo creo que sí. No, era más chiquito. Ay, Dios, ¿dónde lo puse? Yo creo que es este. Sí. Debería comprarse una agenda, doña Esperanza. ¿Una qué? Una agenda. Es más, le voy a regalar una para que apunte sus teléfonos en orden. Carmelita. Sí, mire, quiero que le regale una agenda a la señora del Arcreel. Ay, qué detalle. Doña Esperanza, déjeme también la carta si quiere. Sí, cómo no. Hoy mismo la mando al correo con el mensajero. Gracias. Bien, doña Esperanza, y me va a perdonar, pero tengo muchas personas esperándome. Sí, ahorita. Sí. ¿Y el teléfono? Ay, Dios. Sí, aquí está. Permítame apuntarlo. Gracias. ¿Y cómo se llama el señor? Braulio Navarro. Me lo dijo él personalmente. Y yo estoy feliz. Amigos como usted le hacen mucha falta a mi hijo. Él nunca sabrá una palabra de nada, doña Catalina. ¿Cree que vine para pedirle silencio? No, Reinaldo. Yo sé muy bien que cuento y contaré siempre con usted.
Pero si lo que busca es sacarle información a José Carlos... Él tiene una gran opinión de usted, doña Catalina. Y seguirá teniéndola hasta el final de mis días. A pesar de hacerlo a un lado en los negocios. No intente involucrarlo en Larcril. Y no intente llevar agua para su molino, porque puede costarle caro. Usted mató a su padre. Y volvería a hacerlo si fuera necesario. Esto es una corporación. Carlos y yo levantamos un imperio. ¿Cree que voy a derrumbarlo entregándolo a un jugador compulsivo? Hay más cosas, doña Catalina. Cosas que todavía no puedo explicarme, pero que me dan asco. Tómese las píldoras que fabricamos. Son maravillosas para la náusea. Y esta es la primera llamada, Reinaldo. La segunda, podríamos empezar la función sin usted. En el penthouse. ¿Pero cómo piensa Alejandro que en ese lugar? Se lo explicará él mismo hoy en la noche. Pasará por usted a las 8. Creí que la boda podría ser aquí en mi casa. Ah, ya hablé con mi doctor para los análisis No periciales. se preocupe por nada, señorita. Yo hablé con el juez. Y hasta ordené un suculento pastel de bodas. ¿A quiénes ha invitado? Casi a nadie. Yo no tengo amigos. Pero sí me gustaría hablar con mi jefe. ¿Con su papá? No, no. A mi papá le escribí. Vamos a ver cómo toma todo esto. La verdadera razón de todo es que estoy esperando un hijo. Pero no me juzgues antes de tiempo, papá. Voy a casarme con el hombre a quien más quiero en este mundo. Y eso lo puedes entender bien. ¿No quisiste a mi madre con la misma locura? ¿No perdiste la razón cuando se te murió en los brazos? ¿No es la tristeza lo que te lleva a perderte en la selva dejándolo todo? Ahora estoy oyendo la marimba y pensando en ti. Adelante. ¿A qué hora llegaste? Hace un momento. Pero me dijo Carmelita que estabas ocupado. ¿Te has enterado que tu hermano anda husmeando por aquí? ¿Sabías que se ha hecho íntimo amigo de Reinaldo Gutiérrez? Al parecer aquí ocurre todo a espaldas tuyas. Por lo visto quieres dejarme sola frente a la astucia de José Carlos. Ay, mamá. Mira, debo recordarte que Vilma y yo... Es ella la que está esperando y no tú. Y tu hermano gana terreno en tus propias narices. A partir de ahora, debes controlar más a Gutiérrez. ¿Controlar? Reinaldo es un hombre bien intencionado. Pero si tu hermano es manipulado por él, en poco tiempo José Carlos va a exigir participación en la empresa. Ya me lo dijiste, mamá. Sabes perfectamente bien que es débil y que nunca ha mostrado interés en los negocios. ¿Y Paulina? Esa niña es muy astuta. Y con el cuento del amorcito, podría casarse con él y después pedir su parte. ¿Ya olvidaste el testamento? ¿Cómo olvidar algo así? Tu padre fue claro. Los herederos eran los nietos. Y es lógico que los hijos de José Carlos tienen derecho a probar el pastel. Mamá, ni mi hermano se está casando, ni esa relación con Paulina llegará más. La vida siempre termina por rebasar nuestros planes. ¿Tú crees? Lo sé. La inteligencia consiste en cuidar los detalles para que todo salga como uno quiere. Era la regla de oro de tu abuelo, Alejandro. De oro, ¿entiendes? ¿Quieres que te lleve a tu casa? Ay, sí, sí me gustaría. Es que no quiero molestar a Alejandro con el chofer. Y tu marido debe de estar feliz, ¿no? Pero hay algo que no entiendo. ¿De qué hablan, conspiradoras? Lo que pasa es que yo siempre supe que Vilma no podía tener hijos. Y ahora
Ninguna mujer se resigna a una cosa así. Por eso Vilma agotó todos los recursos. ¿Ya le contaste de ese doctor austriaco? ¿Cuál doctor? ¿En serio? No, pues qué maravilla. ¿Quién es este señor? Doctor. Pero, ¿te vas a enojar conmigo solamente porque hablé con él? No es por eso. Sabe que Alejandro pidió, nos suplicó no regresar a los laboratorios. ¿Qué pasaría si su madre la ve a usted en la oficina? Ay, ya me tiene sin cuidado la vieja tuerta esa. Pero ¿cómo es posible que pienses en ella y no consideres más a tu papá? Sabe bien cuánto lo quiero, madrina. Eso fue lo mismito que yo le dije al señor Larios. ¿Por qué no vamos a pedirle el favor de llamarle por teléfono, teniendo él tantos ahí en su oficina? No quiero que complique las cosas, madrina. Yo conozco a mi papá. Sé que después de leer mi carta... Esa carta la va a poner don Alejandro, me lo prometió. Ay, a veces me arrepiento mucho de pensar mal de él. ¿No sabes con qué tristeza me habló de la foto de su mujer? ¿Qué foto? Una que tiene ahí colgada en su oficina. Era muy bonita, Leonora. Muy bonita. Me extrañó no verla por la capilla. Estoy muy preocupada, hermana. No me gusta la prepotencia del señor Larios. ¿Habló por fin con él? Muy poco. Quedó de regresar después con su esposa. Ella es un alma de Dios. Pero él, no sé, creo que la gente adinerada vive en una especie de torre. De ahí ven el mundo muy diferente a como es realmente. ¿El niño que adopten estaría asegurado económicamente? Y su necesidad de amor estaría también colmada. No quiero que le cuentes nada a José Carlos. Ya lo sabrá cuando se lo digamos a Alejandro y yo. Pierde cuidado. Soy tu amiga. Y eso está por encima de mi relación con él. Cuídate. Adiós. Gracias. Hasta luego, Vilma. Adiós. Jamás pude comunicarme al aserradero, te lo juro. Pero lo voy a intentar mañana. Si fuera fácil hablar con él, ¿tú crees que no lo hubiera yo intentado? No culpes a tu madrina, mi amor. Ella solo quiere tu bien y tu felicidad. No debió buscarte en la oficina. Yo entiendo perfectamente tus temores, Alejandro. Tu madre no debe saber nada de mí por el momento. Qué bueno que lo entiendes. Pero lo que no entiendo es por qué tenemos que casarnos en el penthouse. Es absurdo. Por encontrarme ahí, ella me trató como si yo fuera No, Leonora, escúchame. Serás mi esposa. Yo no puedo llevarte a un departamento de soltero. Sabes bien que para mi madre ese lugar es sagrado. Con más razón debemos pensar las cosas. Es que no se trata de esconderte, mi amor. Claro, mientras pasa toda la tormenta, pues Mauricio dará la cara. ¿Qué quieres decir? Bueno, es que él le pidió a mi madre el penthouse para vivir ahí. Y claro, mientras viene el niño, doña Catalina Krill pensará siempre que ahí vive mi asistente. Pensaba decírtelo en la playa, pero pues tengo el deber de informarte de todo antes de casarnos. ¿No entiendes? Ella nunca aceptaría que nos casáramos y si yo comienzo a tratarte como una mujer a quien escondo. Pero de hecho vamos a escondernos, Alejandro. Esa mentira de que Mauricio vive ahí
Bueno, es que el panorama cambiará cuando nazca el niño. ¿O no es lo más lógico que mi esposa haya vivido en esa torre sagrada que mis padres construyeron? Le llamó la madre Agustina, señora. ¿A qué horas llamó? Como al mediodía, señora. ¿Y por qué me lo dices hasta ahorita? Ay, dispénseme, señora. Se me olvidó, se me fue pasando. Pues que sea la última vez, Lutecia. Tú sabes cómo me irritan estos olvidos. Me lo hubieras dicho desde que llegué a la casa. Bueno, prepara la cena, por favor. Sí, señora. Adelante. ¿Te vio alguien entrar? Pues, no sé, solo el guardia de la puerta. Oiga, pero me lo dice como si yo estuviera haciendo algo malo. No, mira, bueno, es mejor que nos vayamos a tomar un café a otra parte, ¿no? He tenido un día terrible. En cambio, yo he tenido un día maravilloso. ¿Ah, sí? Hoy ha sido la primera vez que hablo con alguien durante tanto tiempo acerca de lo que me pasó de niño. ¿Con quién estuviste? ¿Con quién cree? Con Paulina. Es natural que ella quiera saber cosas de mí. Como es lógico, yo no puedo negarme a hablar de aquella desgracia. ¿Usted recuerda cómo fue la cosa? Bueno, solo lo que me contó tu papá. Pero será mejor que vayamos saliendo, ¿sí? Dime, ¿tú crees que don Carlos haya pensado en todo eso cuando redactó su testamento? ¿Hay otra razón para haber pensado en el penthouse? Tu madrina vivirá con nosotros, ¿no? Yo no había pensado en eso. Pero es lo más lógico, mi amor. Le va a encantar tu ofrecimiento. Se lo diré hoy mismo. Qué bueno eres, Alejandro. Solo quiero que te sientas a gusto. Y sé que esa buena mujer forma parte de tu felicidad. Sí, madre Agustina. Acaban de darme su recado. Por eso no la había llamado antes. ¿Estuvo Alejandro con usted? Madre, pero dígame la verdad. ¿Usted cree que Alejandro solo me está engañando? ¿Usted cree eso?